Por mientras vamos a iniciar nuestro webinar. Entonces, señores, muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy del curso de Excel Empresarial. Hoy vamos a tener un tema interesante que es la creación de un reporte utilizando fuentes de datos externos y realizar lo que se llama un modelamiento de datos para poder unificar toda la información en una sola tabla dinámica. ¿Ok? Un tema interesante que se trabaja ahora en estos momentos en lo que es el uso de lo que es análisis de datos, por lo cual es importante poder manejarlo. Muy bien. Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy instructor Microsoft. Yo soy MCT, soy Microsoft Certified Trainer. Dicto más de 10 años en lo que son centros de entrenamiento Microsoft aquí en el Perú. Además, tengo la certificación MCP, MSCA y MSE, que son especializaciones en lo que es producto Microsoft, en lo que es la plataforma on-premise y en la plataforma de la nube, como Azure, Office 365, Microsoft 365 y herramientas de productividad de Microsoft. Adicionalmente, me especializo en todo lo que es análisis de datos o manejo de Big Data, utilizando herramientas avanzadas de Excel como Power Pivot, Power Query, ¿ok? Y Power View. Adicionalmente, también me cargo de lo que es el dictado de los cursos de Power BI, que es otra herramienta que tiene Microsoft para lo que es el manejo, ¿ok? Para lo que es el manejo de datos de gran volumen. ¿Correcto? Muy bien, entonces, vamos a descargar este archivo zipiado, ábranlo, descomprímanlo, ojo, clic derecho de comprimir, no le den doble clic para trabajar los archivos que están dentro, hay que descomprimirlo. Clic derecho de comprimir, exportarlo a una carpeta, ¿correcto? Muy bien, adicionalmente, formo parte del equipo de la empresa T-Integra, que somos partner de Microsoft Gold, donde nos encargamos en todo lo que son proyectos para lo que es infraestructura y en la nube. En la parte izquierda vamos a encontrar mi correo electrónico, que es pchirinos@camesperú.org.p, donde me van a poder ubicar para cualquier consulta que necesite realizar. Adicionalmente está mi cuenta de Twitter, @Peter_Chirinos. Y mi blog, donde van a poder encontrar algunas publicaciones mías, que es peterchirinos.wordpress.com. Muy bien. Entonces, una vez que hemos descomprimido la carpeta, vamos a encontrar este contenido. ¿Ok? Vamos a encontrar este contenido, que son unos archivos de Excel. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a abrir un archivo de Excel desde cero. Y aquí vamos a trabajar con nuestra herramienta de Power Pivots. ¿Ok? Antes de empezar, vamos a explicar un poquito cuál es el escenario. A ver, el escenario
es el siguiente. Yo tengo un ERP, yo tengo un software en la compañía cuya información necesito analizarlo con el Excel. Específicamente, tener un reporte en tabla dinámica. A la hora de exportar la información, la aplicación me exportó estas tablas. La tabla base de datos, la tabla clientes, la tabla línea, la tabla región y la tabla representante. Muy bien. Entonces, cada tabla tiene una estructura que la vamos a utilizar para poder crear una relación de tabla. Todas estas tablas que están en forma independiente, lo vamos a llevar en un entorno que nos permita conectar todas estas tablas de tal manera que tengamos una consistencia entre todas ellas y poder llevar la información hacia una tabla dinámica. Esta fuente que estamos trabajando para esta demo, para este webinar, son archivos de Excel, con la intención de que sea ligero a la hora de poder trabajar. Pero nosotros, en un entorno un poquito más real, podría yo tener esta base de datos alojados en una base de datos en SQL. De repente clientes es una tabla que está en una base de datos de Access. Línea puede estar una tabla o una consulta en una base de datos alojado como servicio en SQL, servicio de SQL en Azure, en la plataforma que tenemos en Microsoft. En región puede ser también un archivo de Excel y representante puede ser una conexión All Data. Entonces, lo importante que podemos tener aquí es que las fuentes que podemos trabajar pueden estar en fuentes o en destinos diferentes, ¿ya? Pero con la intención de que sea sencillo y que todos podamos participar, lo estamos trabajando todos en el archivo de texto, ¿ya? Pero puede ser fuentes diferentes. En el curso van a ver que trabajamos Access, Excel y un archivo de texto, ¿ya? Aquí, por favor, tengamos en cuenta que la intención es que todos podamos participar, por eso estoy trabajando con un archivo de texto. Muy bien, una vez que ya tenemos esta carpetita, datos, le ponen en la carpeta el nombre de datos. Vamos a minimizar y vamos a abrir un archivo de Excel. En el archivo de Excel debemos tener en la parte superior, la pestaña llamada Power Pivot. En la pestaña Power Pivot vamos a encontrar varios elementos que podemos trabajar. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar el entorno de la opción de administrar, ¿ok? En la pestaña Power Pivots, en el lado izquierdo, vamos a darle un clic a administrar y vamos a ver que se abre una nueva ventana. Esa ventana es la ventana de Power Pivots. Entonces, una vez que ya tenemos esta ventana de Power Pivots, esa ventana tiene la capacidad de almacenar un gran volumen de información con la intención de poder conectarnos con base de datos grandes, ¿ok? Y poder mostrarlos en un archivo Excel. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar en el botón base de datos que podríamos conectarnos con una base de datos de SQL, Access, Análisis Services. Podemos conectarnos con Cubo o con un archivo de Excel que tiene Power Pivots.
En este caso, nosotros vamos a darle un clic a otro botón que se llama de otros orígenes. Aquí le damos un clic y vamos a ver esta ventana. Esta ventana nos va a mostrar todas las conexiones que podemos tener de forma simultánea. Por ejemplo, SQL en Azure, Microsoft Analysis Platform System, a Microsoft Access, Oracle, Teradata, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, vamos a ir al último y vamos a seleccionar archivo de texto. ¿Ok? Le damos un clic, archivo de texto, le damos a aceptar y lo primero que vamos a ver es una ventana que nos va a preguntar dónde está la fuente, el contenido, la data que vamos a traer a este entorno. Vamos a ver que el primer ítem dice nombre descriptivo de la conexión. Eso no lo tocamos, lo dejamos como está, ya que eso se va a autogenerar mientras que vamos seleccionando los elementos. Ruta de archivo, ruta de acceso del archivo. Ahí es donde nosotros, en el lado derecho, vamos a darle un clic al botón examinar. Le damos un clic y vamos a ver nuestra ventana de explorador. En esa ventana de explorador vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a entrar a nuestra carpeta llamado datos o el nombre que ustedes hayan colocado. Entonces, primer paso, vamos a darle un clic al archivo base de datos. Lo seleccionamos, vamos a darle a abrir u open y vamos a ver que se está conectando y en este caso, esta tabla o este contenido contiene varias tablitas, varias columnas, perdón. Pero aquí vamos a ver que se está mostrando solamente en una. ¿Por qué? Porque aquí en separador de columnas, que vemos aquí, separador de columnas, está indicando que está trabajando con la coma. Pero este archivo que el sistema ha exportado lo tiene separado por tabulaciones. Entonces, le damos un clic a este botón, se muestra este menú y nosotros vamos a seleccionar ficha. Ficha o también lo conocemos como tabulación, ¿correcto? Le damos un clic a ficha y vamos a ver que rápidamente se van acomodando la información. Y también algo importante es que aparte de que se seleccione ficha, porque estamos trabajando con tabulaciones, en la parte de arriba también tenemos usar primera fila como encabezado de columna. Esto es importante porque cuando es un archivo de texto, no siempre automáticamente va a seleccionar la primera fila como encabezado. Hay que decirle en el proceso que la primera fila es dicha información. ¿Correcto? Muy bien. Luego vamos a darle finalizar. Un clic al botón finalizar. Vamos a esperar un par de segundos. 454 filas han sido importadas. Correcto. Le damos a aceptar. Cerrar, perdón. Y ya tenemos nuestra primera tabla traída al entorno de Power Pivot. Ilasha, vamos a repetir ese proceso. Lo harías lo mismo para la tabla base de datos. ¿Ok? Ilasha. Vamos a repetir ahorita con las otras tablas. Así que vas a hacer luego una más para base de datos. Entonces, ahora vamos a ir al archivo de Excel. Perdón, regresamos, estamos en la ventana de Power Pivot. En la ventana de Power Pivot nuevamente vamos a darle un clic
al botón de otros orígenes, está en la pestaña Inicio. Se va a mostrar una ventana. Vamos a ir a la parte final y vamos a seleccionar archivo de texto. Le damos siguiente y aquí nuevamente vamos a ir a buscar otro archivo. Vamos a darle un clic al botón examinar. Ahora vamos a seleccionar clientes. Base de datos ya lo hemos traído. Ahora vamos a seleccionar clientes. Le damos a abrir. Vamos a ver que va a hacer la búsqueda y vean que nuevamente ha colocado por defecto el separador en coma. Vamos a cambiarlo. Ya sabemos que es ficha. Y automáticamente nos va a mostrar estas dos columnas. Estas dos columnas. Entonces, una vez que ya tenemos el archivo, ojo, hay que tener mucho cautela de que estemos seleccionando ficha y que también esté marcándose este check. Ojo, es importante. No es ficha, Lourdes, porque el archivo está separado en las columnas por tabulaciones. ¿Ya? No tiene nada que ver que es un archivo de texto. Es porque está separado por tabulaciones. ¿Correcto? Es porque está separado por tabulaciones. Si el archivo estuviera separado por punto y coma, acá tenemos el indicador separado de columnas. O de repente está separado por dos puntos, acá escogemos el tabulador. Entonces, este archivo, el RP que lo ha lanzado, lo ha hecho por tabulaciones, que sería ficha, ¿ya? Que sería, digamos, ese concepto. Por eso estamos seleccionando. Entonces, dependiendo de cómo tienes tú separado las columnas, tú vas a escoger una de estas alternativas. Muy bien, vamos a darle finalizar. Ya está, 60 registros, cerrar. Muy bien, y ahora vamos a nuevamente de otros orígenes. Vamos a bajar hasta archivo de texto. Vamos a darle siguiente. Nuevamente examinar. Ahora seleccionamos línea. Abrir. Y vean que nuevamente hay que seleccionar por ficha. Bueno, aunque es una ficha pequeña, un archivo pequeño. Y aquí vean que no ha marcado, no se ha marcado automáticamente usar primera fila como encabezado de columna. Entonces hay que marcarlo para que, vean, voy a aumentar el ancho de la columna. A ver, por aquí. Ya está. Esto es importante, señores, antes de darle finalizar. Deben ver en esta vista previa si los títulos de columna existen. Luego que se utilice también el separador correcto. Es importante para poder trabajar nuestro escenario. Muy bien, una vez que tenemos ya toda esa información, le damos finalizar. Néstor Malki, con respecto a lo que son dispositivos móviles, trata de poder comunicarte con Alair. Él es la persona de soporte con respecto a la aplicación para móviles. Ya, trata de comunicarte con él por el grupo
él te va a poder ayudar. Listo, le damos a cerrar. Ya está. Ya tenemos 3. Vamos a traer otro más. De otros orígenes. Archivo de texto. Siguiente. Vamos a darle examinar. Y aquí vamos a seleccionar ahora región. Y le damos abrir. Nuevamente, seleccionamos ficha. Y marcamos usar primera fila como encabezado de columna. ¿Ok? Es importante que tengamos esta información en la vista previa. Muy bien. Una vez que ya tenemos las 2 columnas, le damos finalizar. Le damos cerrar. Y vamos a traer la última tabla. De otros orígenes. Vamos a ir a la parte inferior. Archivo de texto. Siguiente. Y ahora vamos a seleccionar el último, que es representante. Lo vamos a seleccionar. Vamos a darle a abrir. Aquí ya por defecto ya sabemos, los mismos, ficha. Y usar primera fila como encabezado de columna. Perfecto. Ya están las 2 columnitas. Le damos a finalizar. Cerrar. Y ya tengo las 5 tablas. Muy bien. Ahora, lo importante de esto, recuerden que hemos podido conectarnos con 5 fuentes diferentes. Por ejemplo, base de datos, la tablita base de datos, ha podido ser una conexión con una tabla de SQL. Hay que tener las credenciales para poder loguearse a la base de datos, claro está. Clientes ha podido ser una tabla en SQL en Azure. Línea ha podido ser una tabla en Oracle. Región ha podido ser una tabla de, por ejemplo, una consulta de Cubo. Representante ha podido ser una tabla de un archivo de Access. ¿Correcto? Nosotros en el ejercicio, en este caso, para hacerlo mucho más fácil para todos, estamos trabajando todos archivos Excel, pero acá tenemos todas las otras opciones que hemos podido conectarnos de forma simultánea. Microsoft y no Microsoft. Muy bien. Una vez que ya tenemos la tabla, vamos a ir a la hoja base de datos. Y vamos a aprovechar aquí para trabajar lo que se llama, y lo que han visto también en la clase anterior, si el webinar anterior, que fue el año pasado, creo que también lo trabajé así a grosso modo, es el trabajo de modelamiento de datos. Profesor, ¿qué es un modelamiento de datos? Un modelamiento de datos es modelar, como su nombre lo indica, modificar, personalizar, crear todas las columnas que fueran necesarias para poder tener la información que yo necesito. Pero, profesor, yo lo puedo hacer también eso en la misma base de datos. Puedo crear un montón de columnas en mi base de datos para tener la información. Ok, pero estás aumentando el tamaño de tu base de datos. Lo mejor es mantener la estructura original de tu base de datos y desde el Excel en Power Pivot, claro está, te conectas y en el archivo que estás trabajando creas tus propias columnas según tu necesidad.
¿correcto? Porque la idea no es llenarse de columnas en las tablas. Siempre hay que depurar, siempre hay que tener solamente lo necesario. Entonces, con este fin, vamos acá a encontrar una columna llamada importe, que es el importe sin IGB, y necesitamos aquí colocar una columna que se muestre el IGB de este importe. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en la última columna, van a ver que dice agregar columna. Dos formas de trabajarlo. Le podemos dar doble clic al título o clic derecho, insertar columna o cambiar el nombre de la columna. ¿Ok? Cualquiera de las tres opciones. Yo le voy a dar cambiar el nombre. Y le vamos a poner IGB. Y le damos Enter. Y van a ver que esa nueva columnita tiene un color de fondo plomito. Muy similar a las otras columnas. Significa que esta columna ya existe, mejor dicho, ha empezado a existir, ¿ok? En mi tabla que tengo en Power Pivots. Vamos a crear otra columna que se va a llamar total. Ya está, la columna total. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la columna IGB, vamos a darle un clic en la columna IGB y vamos a dirigirnos a la barra de fórmula. Van a ver que en la barra de fórmula aparece un símbolo. Este símbolo es el símbolo igual. Como ustedes habrán dado cuenta, o recordarán, o lo han visto hace poco, lo menciono en los videos iniciales del Excel. La sintaxis correcta de una función o de una fórmula es que empiece con el símbolo igual. ¿Y eso qué significa? Es la correcta creación de una función. Se escribe correctamente iniciando el símbolo igual. Muy bien. Y ven que automáticamente el Power Pivot lo coloca. No está colocando el símbolo más. Está colocando el símbolo igual. Entonces, al darle un clic en la barra de fórmula, vamos a darle un clic a cualquier celda de la columna importe. ¿Por qué? ¿Y por qué no la primera celda, profesor, como en Excel? Porque aquí trabajamos columnas. No existen celdas. Porque si se habrán dado cuenta, no existe la columna A, ni la columna B, ni la columna C. Entonces, si yo selecciono una celda de la columna importe, cualquiera, van a ver que en la barra de fórmula aparece el nombre de la columna, el nombre de la tabla, que es base de datos, y se acompaña con el nombre de la columna importe. Entonces aquí lo que está haciendo es seleccionar toda la columna importe. Está seleccionando toda la columna importe. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tenemos seleccionado la columna importe, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 0.10%. 0.010 o 0.01 para sacar, no, es 18%. 18%. Para sacar el 18% del importe. Ahí está, 0.18 para sacar el IGB.
Ok, entonces ahí tenemos el IGB. ¿Se escucha un sonido con música? No, porque está en mute para todos. A ver, Toño, confírmame si se logra escuchar ahora la música que me comentas. Muy bien. Cualquier problema que tenga, por favor, con la plataforma, el audio o algo así, traten de comunicarse con el señor Aldair en el chat. Él es la persona de soporte, él va a indicar cuáles son las opciones para poder solucionar la plataforma, ¿ya? Entonces, en la columna total, vamos a seleccionar la primera celda de la columna total y luego vamos a ir a la barra de fórmula, vamos a darle un clic y luego lo que vamos a hacer es darle un clic a una de las celdas de la columna importe más la celda de la columna IGB. Y como van a anotar, está tomando de la tabla base de datos la columna importe más de la tabla base de datos la columna IGB. Le damos Enter y vamos a tener el resultado que es 8910.18. ¿Correcto? Para que se vea bien, selecciono la columna total y aquí en la parte superior tenemos el grupo formato. Y aquí en el grupo formato vamos a seleccionar el formato de moneda. Ok, entonces vamos a buscar soles. Ya está. También vamos a colocar el IGB para que se vea bonito, para que se vea que hemos trabajado estas columnas, que hemos hecho el modelamiento de datos y listo. Ahora van a notar que los títulos tienen un color diferente. El título con un color verde claro es una columna original de la tabla. En cambio, el que tiene el título medio oscuro o negro es un campo calculado que hemos creado nosotros en esta tabla. Eso significa que la columna IGB no es una columna original de la base de datos. Muy bien, y así podemos trabajar otros campos calculados que ya luego vamos a ver, ya que en la siguiente clase en Excel empresarial vamos a trabajar lo que son funciones DAX. ¿Ya? Entonces, para esto, ahora vamos a ir a la pestaña Inicio. Pestaña Inicio, acá está. En el lado derecho vamos a encontrar ese grupo que dice Ver. Dentro de este grupo vamos a encontrar el botón que dice Vista de diagrama. Dentro de él vamos a darle un clic y vamos a ver que cambia la vista y vamos a tener esta vista de las tablas. Entonces vamos a acomodar las tablas de la siguiente manera. Acá línea y acá representante. Así. ¿Ok? Vamos a ordenarlo de tal manera que lo tengamos así. ¿Es obligatorio, profesor, que está ordenado así? No, solamente lo estoy haciendo para que se vea presentable y además para que se vean las relaciones cuando lo vayamos a crear. Ya está. Muy bien, una vez que ya tenemos las tablas,
vamos a crear la relación de tablas. Para crear la relación de tablas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita, por el tiempo que tenemos limitado, no voy a tener tiempo para explicar qué es una relación de tablas, pero está en el curso, así que no hay problema. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la tabla base de datos, ¿ok? En la tabla base de datos, vamos a encontrar una columna llamada code clean. Acá está, vean, lo estoy marcando con mi resaltador en rojo. En la tabla clientes también hay una columna llamada code clean. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar estas dos columnas para que las dos tablas estén ordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar la flechita a la columna code clean, le damos un clic, sin soltar el botón del mouse, lo vamos a arrastrar, vean, hay una línea negra, vean cómo se muestra esa línea negra, le he dado un clic, no he soltado el botón del mouse, y lo voy a llevar con mucho cuidado, hay que tener pulso, encima de la otra columna que se llama también code clean, y soltamos el botón del mouse. Ya está. Y vamos a hacer lo mismo para código de región. Code rec, le damos un clic y lo arrastramos a correct. Vamos a hacer lo mismo para línea. Línea. Y por último, código de representante. Muy bien, una vez que ya tenemos las 5 tablas relacionadas, ya podemos empezar a trabajar con nuestra tabla dinámica. ¿Correcto? También para llevar la información en nuestro reporte, que va a ser una tabla dinámica ahorita, momentáneamente. ¿Ya? La idea, o lo ideal, es que la información se vea en un dashboard. ¿Ok? Pero en el siguiente webinar, que va a ser en unos 15 minutos, voy a crear un dashboard, así que pueden aprovechar para poder ver cómo se crea un dashboard interactivo. Entonces, una vez que ya tenemos la relación de tablas, vamos a ir en el lado derecho al botón Vista de Datos. ¿Ok? Le damos un clic, Vista de Datos. Y aquí en la pestaña Inicio vamos a encontrar el botón llamado Tabla Dinámica. Le damos un clic y aquí va a decir, vamos a crearle una hoja nueva. Ya, perfecto, no hay problema. Aceptar para no hacernos complicaciones. Aceptar. Y ya está. Ya tenemos listo para crear una tabla dinámica. Lo interesante que vamos a ver en el lado derecho es que vean que vemos los nombres de las tablas. Y también tiene un iconito de un barril. Significa que son fuentes externas. Y además, si nosotros le damos un clic a la flechita, por ejemplo, base de datos, vamos a ver que se expande y vamos a ver todas las columnas de la tabla base de datos. Acá también tenemos clientes, vean, línea, región y representante. Entonces, vamos a crear una tabla dinámica con lo siguiente. Vamos a abrir representante, lo vamos a colocar en columna, vamos a abrir región, y la columna región, el nombre, lo vamos a llevar a fila, y en la tabla base de datos vamos a traer la columna total a valores. Y listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica. Luego vamos a ir a la pestaña análisis y podemos crear un gráfico dinámico, ¿ok? Un gráfico de columna. Lo
podemos colocar por aquí. Ya está. Le borramos los botones de filtro, eso lo sabemos ya, está en la clase. Le aplicamos un color a nuestra tabla dinámica, siempre aplique un color. Micro se ha demorado un montón de tiempo para darles estos colorcitos, hay que utilizarlos. ¿Ok? Y luego vamos a ir a la pestaña vista y le quito líneas de cuadrícula. Esto para quitarle la línea del Excel, de las celdas. Fondo blanco, más bonito. Y ya está. Ya tenemos nuestra tabla dinámica. Ahorita, como les comento, por tiempo, no estoy creando un reporte un poquito más complejo. Pero esta primera parte es importante porque lo que nosotros hemos hecho es conectarnos, traernos estas 5 tablas, trabajar lo que es modelamiento de datos, crear una relación de tabla y llevar la información hacia una tabla dinámica. ¿Ok? De tal manera que ya ustedes pueden crear sus reportes. No, Jesús Marín, el Power Pivot es parte del Excel, pero tienes que tener la versión Professional Plus. ¿Ok? Hay 2 versiones, estándar y Professional Plus. Deben tener el Professional Plus para tener la herramienta avanzada que es Power Pivot. Y es importante, Jesús Marín, si no lo tienes, adquirir un Office Professional Plus, porque en el curso se maneja Power Pivots, Power View, ¿ok? Y es importante que tengan estas herramientas de análisis de datos. Muy bien, señores. Entonces, no vamos a quedar hasta aquí. Hemos trabajado ya esta primera parte. Si gustan, se pueden quedar para el siguiente webinar, que es a las 9, un par de minutos. 9:05 hoy estaríamos empezando, donde vamos a crear un dashboard avanzado, que sería, digamos, esta última parte, ya de una manera un poco más interactiva. Entonces, vamos a quedarnos hacia este punto y ya no veríamos, la persona que no van a continuar, lo veríamos ya el próximo sábado a la misma hora. Correcto, el próximo sábado vamos a manejar funciones DAX. ¿Ok? Entonces deben tener habilitado su Power Pivots para poder trabajar. Listo, señores, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden que este webinar está siendo grabado. Ya luego el área de académica les estaré enviando el enlace para que ustedes puedan verlo. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.